No podemos obviar la realidad social. No podemos obviar o olvidar la historia. No podemos tapar el sol con un dedo. Nos guste o no nos guste la realidad, tenemos que estudiarla y verla. Sobre todo, pues yo me enfoco en, en la historia, las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que no debe ser, no deben de ser. Las atrocidades cometidas en el pasado, que no se debe de repetir. Es importante, ya lo hemos hablado, conocer la historia, ¿verdad? Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya lo he dicho varias veces y muchos de ustedes lo han comentado también. Y también temas coyunturales, ¿verdad? De la realidad, temas presentes. Vaya, capítulo segundo, siempre del tema el desarrollo capitular, ¿verdad? Consideraciones doctrinarias. No voy a hablar de algo nuevo. Ya hemos visto algo de lo que es una doctrina. Una teoría, una doctrina. Ya hemos hablado que la doctrina es un conjunto de ideas, es un conjunto de enseñanzas o principios básicos, ¿verdad? Y estos también son defendidos por un ideólogo, por un político, por un jurisconsulto. También puede ser defendido por un movimiento religioso, por un líder religioso también, porque hay diferentes clases de doctrina. Entonces, en el capítulo segundo va la doctrina del tema, todas las consideraciones doctrinarias. Ven cómo el marco teórico en el proyecto se queda bien pequeño ya, a comparación del desarrollo capitular. O sea que la doctrina es una materia o ciencia que se enseña. Ustedes están aprendiendo sobre el derecho. Y el derecho tiene una gran riqueza doctrinaria. Vamos a mencionar, pues, diferentes conceptos de doctrina. Ya lo hemos hablado. Ya para ustedes no es algo nuevo. Pero como lo que abunda no daña. Y me lo van a demostrar también en el examen, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, lo mismo, sí, pero vamos a ver en el examen, a ver qué responde. En la cancha me lo van a demostrar, ¿verdad? Hablando en sentido figurado. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, muy astutos, y son jóvenes con todas las fuerzas. Doctrina, que hemos dicho, es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran válidos y que pertenecen a las escuelas, que pueden ser filosóficas, políticas, literarias, militar o dogmas de una religión. Pero a nosotros nos interesa aquí lo filosófico, lo político y lo jurídico. Eso nos interesa de la doctrina. En cuanto a la religión, cada quien tiene sus
creencias. Creencias, incluso puede ser ateo. Aquí se le respeta eso. Pero a nosotros nos interesa, pues, en las consideraciones doctrinarias, en lo que usted aprende, aquellas enseñanzas e instrucciones, ¿verdad?, que se consideran válidas y que pertenecen a escuelas de derecho, filosofía y política, también economía, porque está interrelacionado la economía política. Esto que les estoy diciendo acá en este momento no solamente es un tema de esta asignatura y que borrón y cuenta nueva, no, este tema es para siempre, para su formación académica y todo la trayectoria que le espera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación de un abogado. Así es que difícilmente se van a olvidar de mí. En cuanto a la doctrina, la importancia de la doctrina y particularmente la doctrina del derecho, porque todos los temas que ven en todas las ramas del derecho, antes de su legislación está su doctrina. He aquí la gran importancia del conocimiento de la doctrina. Ya otro profesor ya no se lo va a enseñar qué doctrina y esto, no, solo se la va a citar. ¿Qué dice la parte doctrinaria? ¿Qué dicen los doctores en la ley, los jurisconsultos, ¿verdad?, los tratadistas? Entonces ustedes ya tienen que saber qué doctrina. Un conjunto de ideas, un conjunto global de concepciones teóricas, enseñanzas. Estas enseñanzas por un autor, un grupo de autores. ¿Y por qué nos interesa eso? Bueno, nos interesa mucho porque cuando estamos haciendo el capítulo segundo del desarrollo capitular, tenemos que citar autores, citar a esos tratadistas, los jurisconsultos. La doctrina puede tener también una dimensión ideológica. Esta dimensión puede ser política, jurídica, en el campo legal, ¿verdad?, económica, filosófica, científico-social. Claro, también en las doctrinas está lo religioso, incluso de lo militar, la doctrina militar. Pero como les digo, lo que nos interesa a nosotros es las ciencias jurídicas, la ciencia del derecho, que vaya interrelacionado con lo político, económico y filosófico. Hay un ensayo escrito por Ignacio Ellacuría, bien interesante, que se titula La filosofía de la realidad histórica. Si pueden, cómprenlo y léanlo, les va a servir. Hay otro libro bien interesante, La concepción filosófica científica del derecho. Karl Marx. La doctrina, pues, actúa en el legislador y provoca su reacción. ¿Por qué? Porque se trata de una fuente del derecho. Eso hay que aprenderlo para siempre. La doctrina es fuente del derecho. E incide de manera inmediata. También la doctrina ejerce una función en la aplicación de la ley.
O sea que es bien difícil negar su calidad de fuente del derecho. Entonces, hay diferentes tipos de doctrina. Por eso tenemos que saber seleccionar. Tiene que ir acorde al tema de investigación. Los tipos de doctrina. Doctrina religiosa. Es bueno saberlo, ¿verdad? Claro que en esta área no nos interesa porque no somos estudiantes de teología, sino de derecho. Pero de una forma particular usted puede estudiar su doctrina de acuerdo a su creencia religiosa. Incluso dentro de las doctrinas religiosas hay corrientes. Tipos de doctrina. Les decía doctrina religiosa, doctrina jurídica. Nos interesa mucho. Aquellos puntos de vista de los autores, de los tratadistas, en las diferentes ramas del derecho. Esos tratadistas los vamos a citar, ¿verdad? Por eso vamos a hacer citas a pie de página. ¿Qué dice X autor? Hay doctrina militar también, doctrina común. Hay diferentes clases de doctrina. Hay doctrinas que son falsas también. Son falsas. Y hay doctrinas pues que se consideran verdaderas. Pero una doctrina debe de tener fundamento. Nos enseña un fundamento. Por lo tanto, es la fuente formal del derecho. Y está constituida pues, por las opciones escritas de los estudiosos del derecho y hacen una reflexión de mucha validez. Esta reflexión es formal y real de las normas jurídicas, de cómo establecer un orden social, de cómo hacer justicia. Incluso de cómo liberar a los pueblos de la opresión. De cómo hacer saber a los pueblos sus derechos fundamentales como personas. Entonces la doctrina es importantísima. Y en la ciencia jurídica es el fundamento jurídico. Todas estas doctrinas que se citan en un reporte de investigación, pues tienen que tener fundamento jurídico, filosófico, político. Vamos a ver, ¿por qué necesitamos fundamentar? Pregunta abierta. ¿Alguien quiere participar? La próxima vez voy a traer el colector y voy a decir dónde está fulano, sutano, mengano. ¿Alguien, algún voluntario? Opinen. Aunque nos equivoquemos, no importa, estamos aprendiendo. ¿Por qué necesitamos fundamentar? Regule ahí bien el audio para que no se le escuche eco. Vamos a ver. ¿Por qué necesitamos fundamentar? Hola, hola. ¿Me escuchan?
Hola. O la tecnología no nos está ayudando. Soy todo oídos. Vamos a ver por qué necesitamos fundamentar. Van a ser abogados y ustedes tienen que fundamentar sus argumentos. Buenos días, licenciado. Buenos días, señoritas. Dígame. Yo creo que es importante fundamentar, pues, porque al momento de fundamentar nosotros estamos dándole seguridad y certeza a lo que nosotros estamos diciendo, ya sea Ujú. cierto o falso. Entonces yo creo que por eso es importante. Seguridad y certeza. Correcto, señorita. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, opinen. ¿Por qué necesitamos fundamentar? Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo pues afirmo lo que dice la compañera, pues en algún momento si uno pues plantea alguna cosa, una respuesta a algo, y si no se puede fundamentar, se podría decir que está afirmando una respuesta, valga la redundancia, sin fundamentos, que en la cual se puede aceptar tanto la mentira como la verdad, y no se tiene una verdad absoluta o una mentira absoluta. Sí, muy bien, muy bien. Importante lo que acaba de decir usted, mire, porque si hay verdades absolutas, tienen que haber mentiras absolutas también. Ver criterio de la verdad. Vale. ¿Alguien más? Sí, porque les Buenos estoy dando. días. Muy bien, sí, buenos días. Es para que sea creíble para los demás individuos y tenga una validación. Claro que sí. Tengo una validación para que sea creíble, que sea real y que sea comprobable. Muy bien, buen aporte. ¿Alguien más? Suéltense, no importa que sea breve su opinión. Buenos días. Buenos días. La fundamentación es importante porque nos da una base sólida para su validación. Correcto. Nos da una base sólida para su validación. Muy bien. ¿Alguien más? Opinen. Su opinión es válida e importante. Vamos a ver por qué necesitamos fundamentar. Incluso cuando yo les digo un examen, fundamente bien su respuesta, por favor. Cuando es una prueba así de ensayo, ¿verdad? Que es abierta. ¿Sí? Dígame, señorita. Buenos días, licenciado. ¿Ya? La fundamentación de la realidad y la certeza, a lo que aclaramos es cierto, es decir, las razones por las que lo defendemos es por algo. Sí, es por algo, claro Eso que sí. sería todo. Todo tiene su razón de ser. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Ya le voy a decir por qué necesitamos fundamentar, pero primero quiero escuchar su opinión, porque me interesa. ¿Qué sabemos si a mí se me fue por alto algo? Y de ustedes lo aprendo, pues aquí lo anoto. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo pienso que es importante fundamentar porque
De ahí va a depender las bases para una investigación, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, vamos a realizar en el futuro. Claro, muy bien. Vamos a fundamentar las bases de la investigación. Y en un futuro, cuando ustedes hagan un escrito dirigido al juez, a un tribunal, a una cámara o a la Corte Suprema de Justicia, tienen que fundamentar. Cuando hagan una petición, se tiene que fundamentar, ¿verdad? Se va a fundamentar tanto de una forma doctrinaria como legal. Muy bien. Vamos a ver quién más. Me gusta que el estudiante participe. Me gusta darle participación al estudiante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, yo puedo decir que la importancia de fundamentar pues radica en aquellos cimientos que nosotros podemos decir de lo que estamos proclamando, o sea, de la verdad. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo fe, por ejemplo, lo vemos el de no religioso, de la fe cristiana, pero ¿cómo yo voy a fundamentar eso? Y lo podemos ver, pues, por ejemplo, en la Biblia, o ciertos aspectos que nosotros podemos encontrar, y así podemos fundamentarlo. Claro. La fe y razón. Hay una parte encíclica que así se titula, Fe y razón. Hay base bíblica también en cuanto a la fe. Hay citas bíblicas. Bueno, es válida esa opinión, porque también hay cosas bíblicas que son fuentes del derecho, o por lo menos coinciden con las leyes. Ejemplo, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios dicen no matarás, y en el Código Penal está tipificado como delito el homicidio. Quien matare a otro le viene como consecuencia, pues, una pena de prisión. Entonces, tiene una base doctrinaria también. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Yo opino que dentro de la importancia del fundamental está en el que si alguien nos pregunta si el motivo de cual pensamos de determinada manera es conveniente y que nuestra respuesta tenga un fundamento sólido. Es decir, se podría afirmar que una respuesta sin fundamento implica aceptar que la verdad y la mentira tienen el mismo valor. Muy bien. Fundamentar la verdad. Fundamentar, pues, los argumentos. Allí de que la mentira y la verdad tengan el mismo valor, allí habría que analizarlo. Ya entramos en un problema de filosofía y estudiar la rama de la filosofía de los valores, que es la axiología. Es extenso eso. Pregúntenle al doctor Mendoza Vázquez. Él maneja muy bien eso en cuanto a los valores, la axiología, la norma fundamental hipotética y entre otras cosas. Ajá. Pero interesante, muy interesante. Que tengan el mismo valor, a saber. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver de qué enfoque y de qué punto de vista puede ser. Acuérdense que para lo que a alguien puede ser verdad, para otros puede ser mentira, o viceversa, ¿verdad? Entonces, es ahí el problema de la verdad. Es un problema filosófico también, tanto del conocimiento como la verdad. En fin, en términos generales, la filosofía tiene un problema, ¿va?, con el idealismo y el materialismo. Muy bien, sigamos. ¿Por qué necesitamos fundamental? Buenos días. Buenos días. Creo que también es necesario fundamentar para buscar respuestas reales respecto al tema que estamos investigando. Muy bien, respuestas reales referente al tema que estamos investigando y aplicando los principios, ¿verdad? Todo lo real es material
todo lo material es real. Hay términos filosóficos que nos pueden dejar mucha enseñanza, mucha reflexión y también muchas dudas, muchas dudas. Fíjense que una vez yo acá en el campus universitario estaba hablando con un filósofo. Él ya se retiró, él fue decano hace mucho tiempo. Es un filósofo y es abogado también. Entonces, y me dijo, ¿verdad? Así estábamos hablando, ¿verdad? Y dijo, algo de reflexión, ¿verdad? Así platicando. ¿Fue Dios quien inventó el hombre y lo hizo a su imagen y semejanza? ¿O fue el hombre que inventó a Dios? Por su misma necesidad de tener una protección, un amparo, ¿verdad? Pueden anotar eso y reflexionar. ¿Fue Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza, verdad? ¿O fue el hombre que inventó a Dios? Duro también, duro. Bueno, esa reflexión la vamos a dejar para más allá, ¿verdad? Otro día, otro debate que podemos hacer. Es importante saberlo. Vale. ¿Por qué necesitamos fundamentar? ¿Quién más quiere participar? Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Mi respuesta es que necesitamos fundamentar porque le da un sentido a lo que estamos describiendo, es decir, que le está dando como una validación de seguridad o certeza a lo que estamos describiendo. Y sabemos que certeza nos permite tener una objetividad de un dato, el cual permite tener como una seguridad de lo que estamos describiendo, ¿verdad? Y que a la vez, cuando estamos fundamentando, estamos como mostrando con diferentes hechos que lo que estamos describiendo tiene una base verdadera y también cuál es su origen y por lo que estamos estableciendo. Muy bien, señorita. Usted acaba de decir unas palabras que son pero importantísimas. Validación, certeza y seguridad en el fundamento. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Ya veo que andan en la jugada ustedes. Un poco tímidos es que son, ¿verdad? Pero andan en la jugada. Yo creería también, que validando lo de la compañera, que si nosotros creamos una casa, las bases tienen que ser esenciales porque si no, el esfuerzo se va a ir en vano y si las bases no están bien formuladas, la casa se nos va a caer. Así es cuando investigamos, que si nosotros no nos apoyamos de buenos recursos, de hecho todo va a ser el esfuerzo porque el proyecto no va a ser válido. Así es, mucha razón y buena comparación, y si no fundamentamos bien, nos puede caer hasta una viga en la cabeza. Entonces tiene que tener sus bases sólidas, ¿verdad? Una construcción, una casa. Entonces así es la investigación. Tiene que haber una planificación, ¿verdad? Y sentar las bases doctrinarias, las bases teóricas y las bases legales. Muy bien, joven. ¿Alguien más? Siempre les queda de tarea escuchar la canción y si no quieren hablar, pueden comentarlo acá en el grupo de WhatsApp, ahí lo comentan. ¿Quieren escuchar? Quiero saber también su opinión. Bueno, pero estamos en este momento con la pregunta, ¿por qué necesitamos fundamentar? El abogado tiene que saber fundamentar sus argumentos y su petición. El abogado tiene que ser capaz de elaborar una tesis, hacer una teoría, porque el derecho tiene base sociológica y es una ciencia social. Es importante conocer los problemas sociales, es importante conocer los problemas estructurales de nuestro pueblo, de nuestro país, porque las leyes deben de estar adaptadas a la realidad salvadoreña.
Las leyes deben de ser para ayudar al ejercicio y organización del Estado, a tener un orden, ayudar al pueblo, no joder a la gente, ¿verdad? No oprimir a la gente, como muchas veces se ha hecho. El Estado es un aparato de represión y solo ha servido para oprimir al pueblo y enriquecer a unos pocos y empobrecer a las mayorías populares. Vaya, ¿alguien más quiere opinar? Tiene todavía espacio. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, con respecto a la pregunta, yo siento que es necesario que nosotros fundamentemos porque así nosotros podemos defender lo que sería una idea, una opinión o una posición. Entonces, porque si no vamos a tener una duda de una convicción, tendríamos lo que sería el mismo criterio que la mayoría, ¿verdad? Entonces, para construir el fundamento, como decían los demás compañeros, ¿verdad? Tenemos que tener una base sólida y verídica, para que esta se convierta, para que esta no se vaya a convertir en una mentira, ¿verdad? Entonces, nosotros como abogados tenemos la importancia de fundamentar porque necesariamente tenemos la obligación de defender una posición. Puede ser un derecho o una libertad, ¿verdad? A través de pruebas verídicas. Muy bien. Defender una idea es interesante lo que se ha dicho. Fundamental. ¿Alguien más? Todos los aportes que ustedes han hecho son válidos. Muy bien. Les voy a decir aquí algunas cosas, el por qué fundamentar. Tomen nota. ¿Por qué necesitamos fundamentar? Ahí le pueden ir poniendo un asterisco o alguna señal a cada razón. Necesitamos fundamentar para defender nuestro criterio, nuestra corriente de pensamiento, para defender nuestro criterio. Este criterio puede ser legal, ¿verdad? Defender nuestro criterio legal, nuestra corriente de pensamiento jurídico, ya si le queremos adornarlo más, para defender nuestro criterio legal, nuestra corriente de pensamiento jurídico. También para probar nuestro planteamiento, ¿verdad? Para probar que nuestro planteamiento está acorde a la razón y es verdadero. También para aclarar dudas, porque las dudas hay que tomarlas en cuenta, sobre todo la duda razonable. Entonces necesitamos fundamentar para aclarar dudas, para tener bases en nuestro argumento. Otra razón es necesario, porque es necesario fundamentar nuestro argumento. Otro punto. Para probar la verdad. Bueno, lo que nosotros consideremos como verdad.
para probar la verdad. Le podemos agregar también todos los aportes que ustedes han hecho para tener base legal, para tener certeza, para tener cimientos de la verdad, para tener validación, certeza, seguridad, para defender nuestras ideas, para defender nuestros criterios. Coincide mucho con lo que yo les he dicho, miren. Entonces, no olvidemos que la doctrina es un fundamento que nos da una enseñanza y profundiza el conocimiento del derecho. Además del derecho, nos da también una fuente, una base filosófica, política y económica. Disculpe, licenciado, dijo, ¿nos da una base? Sí, nos da una base también filosófica, política y económica. En primer lugar, jurídica, ¿verdad? Jurídica, filosófica, política y económica. En cuanto a la economía, ¿verdad? Todo esto está bien interrelacionado. Derecho, filosofía, política y economía. Y otras ciencias sociales. Hay diferentes tratadistas doctrinarios en el derecho. Ya lo hemos mencionado también, ¿verdad? No es nada nuevo, pero es bien importante saberlo, conocerlo y volverlo a mencionar. Ustedes lo van a estudiar después. Por ejemplo, en el derecho civil, ¿verdad? Alexander y Somarriba, todos esos tomos de derecho civil son estudios profundos. Es el derecho civil, los bienes y derechos reales, las obligaciones, los contratos, que son por excelencia las fuentes de las obligaciones, así también las sucesiones y donaciones. Eso sí que son estudios profundos y no dejan de ser complejos, son extensos. Les recomiendo desde ya que se vayan consiguiendo todos esos tomos de derecho civil. Hay muchos tratadistas, pero este de Alexander y Somarriba son muy buenos. El problema es que esos libros ya no salen. Pero hoy en día pues, se pueden conseguir de una forma digital, ¿verdad? No es lo mismo. Intenten. En cuanto al derecho procesal, los tratadistas, ¿verdad? Como Carneluti, Eduardo Culturi, y ya digamos en el campo del derecho penal, ya los hemos mencionado, ¿verdad? Varias veces. Carrara, Cuello Calón, Enrique Ferro, Sergio Ambrosi, Jiménez de Azúa, Garófalo, Sergio Muñoz Conde, entre otros, un poco de tratadistas. Interesantísimo. Entonces la doctrina nos da una enseñanza, un aprendizaje, una formación académica, una formación pues científica del derecho. ¿Qué error cometió la universidad en quitar del pensum a los de primer año el derecho romano
Fíjense que al estudiar el derecho romano como algo histórico, sientan las bases del derecho civil. Ya cuando ven el derecho civil ya no les cuesta, ya tienen sentadas las bases. Entonces la teoría es doctrinaria y la doctrina es teórica. Por supuesto, ¿verdad? No toda teoría va a ser doctrinaria, porque hay teorías que son falsas y hay teorías que son fallidas. Entonces, ¿para qué se van a enseñar? Y hay doctrinas que no son científicas y sin embargo se enseñan, que pueden ser fundamento de una creencia religiosa. El judaísmo, el cristianismo y sus corrientes, el islam, el budismo, el hinduismo. Pero la doctrina cristiana, teórica y práctica también, ¿verdad? El cristianismo es teórico y doctrinario, es doctrina. Y ya hay otras doctrinas que ya ya se van al ramo de la ciencia, ¿verdad? Con fundamento científico, ¿verdad? Ya no en una creencia religiosa, sino que con fundamento científico, ¿verdad? La doctrina del liberalismo económico, ¿verdad? Que habla del papel moneda, el libre intercambio de bienes, la producción de bienes y crear fuentes de trabajo, la mercancía, dejar hacer, dejar pasar, no intervencionismo de Estado. Es una teoría, es una doctrina del modo de producción capitalista. Por otro lado, el marxismo-leninismo es una teoría y una doctrina, es una enseñanza, ¿verdad? Empezando por la crítica a la economía política. Bueno, y por cierto, Carlos Marx y Vladimir Ilich Lenin, abogados históricos, ¿verdad? Están las otras teorías, la teoría de los valores, la teoría de los riesgos. En fin, no terminaríamos ahora de hablar de tanta sabiduría, de tanta doctrina, de tantas enseñanzas. Por lo tanto, ese capítulo de doctrinas, consideraciones doctrinarias, tiene que ir bien fundamentado, ¿verdad? Porque aquí va toda la parte doctrinaria del tema. Hay que citar autores, a esos juristas, ¿verdad? Los jurisconsultos, los tratadistas. Por lo tanto, hay que hacer citas a pie de página. Y no olvidar que la doctrina es fuente del derecho. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en la ciencia y lo que es ciencia. Ciencias jurídicas, por supuesto, ¿verdad? Pero de haber muchas doctrinas, claro que las hay, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que en el derecho, en el campo del estudio del derecho, en cualquier asignatura, siempre lleva su parte doctrinaria. Parte histórica, parte doctrinaria y parte legal.
Y cada doctrina pues tiene su dimensión ideológica, ¿verdad? Política y legal. Entonces también es bien importante conocer lo que es una ideología, ¿verdad? Un conjunto de ideas filosóficas, políticas, porque estas van inclinadas pues a una doctrina o sistema económico. Entonces nosotros, en el campo de la investigación relacionada con el derecho, estudiamos muchos factores y dentro de ellos está el individuo, la colectividad y el Estado. Los tipos de derechos de las personas. Hay algunos tratadistas que dicen y afirman que existen 3 derechos naturales, sobre todo en el justnaturalismo, ¿verdad? Que es una corriente de pensamiento jurídico, una corriente del derecho. Existen 3 derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad, dicen. Acuérdense también que el individuo es un ciudadano, ¿verdad? No debe ser un súbdito o un esclavo. Y que el individuo pues tiene sus derechos, ¿verdad? Derecho a la salud, a la educación, a la libertad, a la propiedad, derecho al uso de los bienes, ¿verdad? En los bienes y derechos reales vamos a conocer esta figura, ¿verdad? Uso, goce y libre disposición. Son las características del dominio y propiedad. Uso, goce y libre disposición. También el individuo tiene derecho a expresar libremente su opinión. Asimismo, tiene derecho al trabajo. Tiene derecho a la práctica libre de su religión o de su creencia, ¿verdad? Ya sea falsa o verdadera, pero tiene derecho a pensarlo y a practicarlo. Las personas pues tienen derecho a formar una familia, ¿verdad? O a no hacerlo también. No vamos a discriminar y no vamos pues sí, a ver mal a aquel que no quiera tener una familia o no la tenga, porque muchos la desean tener y no la tienen. Tal vez no tuvieron compatibilidad con una pareja, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Tal vez solo la atracción natural, ¿verdad? Y la relación sexual, pero en el tratamiento humano tuvieron incompatibilidad. Tengas o no tengas familia, eso no te hace más ni menos persona. También el individuo tiene derecho a conservar su integridad física, ¿verdad? Tiene derecho a la alimentación. En el mundo, según dicen, ¿cuántas personas mueren de hambre en pleno siglo XXI? Acuérdense que el liberalismo les puede hablar de libertad también, ¿verdad? La publicidad, que la libertad, que la democracia acá. Pero una vez yo les dije, también existe la libertad de morirse de hambre, ¿verdad?
También es de tomar en cuenta que la persona, el individuo, tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Muchos ya no quieren ejercer ese derecho en vista de tanto engaño, tanta demagogia, tanto cinismo, ¿verdad? El PCN, el PDC, ARENA, el Frente como partido político. Es de ver también, ¿verdad?, cómo va el gobierno actual, cómo va ese nuevo partido político de nuevas ideas, ¿verdad? También, un individuo tiene derecho, si comete un delito o se le acusa de un delito, tiene derecho a tener un abogado defensor. Ese es un derecho humano, es un derecho constitucional. Tiene derecho a que se le haga un debido proceso conforme a las leyes. Les digo todo esto porque tenemos que tomarlo en cuenta cuando estemos armando, haciendo ese trabajo de investigación. Esto que les digo, ¿verdad?, que si alguien comete un delito, tiene derecho a tener un abogado defensor y a que se le haga un debido proceso. Esto pues están en los artículos 11 de la Constitución de la República y artículo 6 del Código Procesal Penal. Pero en este momento hay un régimen de excepción. Estos delitos no se aplican dentro del decreto del régimen de excepción. Te pueden procesar sin abogado, te pueden condenar, te pueden pasar del tiempo de la detención provisional y bueno, es un régimen de excepción. Puede ser válido y aplicable para los que son criminales en alta potencia y andan en grupos criminales, en pandillas, ¿verdad? El problema es que si capturan a una gente inocente. Bien, el régimen de excepción debe ser pues solo para los mareros, todos los pandilleros o los criminales, ¿verdad? Personas, sujetos antisociales con alto grado de criminalidad, ¿verdad? Pero imagínate si te detienen por una conducción temeraria, por unas pequeñas amenazas, que te peleaste con alguien. Entonces allí es donde es el problema, ¿verdad? Bueno, no, un sistema no puede ser perfecto, ¿verdad? Claro que se dan errores y consecuencias colaterales. Pero mucha gente, tú hablas con cualquiera del pueblo, muchos, creo que la mayoría está contenta y le aplaude al presidente Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa a este régimen de excepción, ¿verdad? Porque, pues sí, se han visto los resultados de acabar con las pandillas, nadie lo había hecho. Arena lo que hizo fue alimentarlos, ¿verdad? Alimentarlos y hacer que el problema creciera. Y el Frente, por llevársela de respetuosos a derechos humanos, lo toleró. Pues ahora es otra cosa, ¿verdad? Un régimen de excepción. Y han habido también reformas al Código Penal, ¿verdad?, donde ya con el hecho de ser pandillero constituye delito y va una pena de prisión. Y están prohibidos también los signos y símbolos y ademanes alusivos a las pandillas. Bueno, continuemos. También el individuo tiene derecho a tener una nacionalidad. Hay salvadoreños por nacimiento y por naturalización. También la persona humana, el ser humano como tal, el individuo, tiene derecho a tener un nombre. El problema es que vos no te podés elegir tu nombre. Podés estar contento con tu nombre o se repasearon en ti. Que ya se pueda cambiar legalmente es otra cosa.
pero cuando estás tiernito, estás un bebé o acabas de nacer, vos no puedes elegir el nombre que te van a poner, ¿verdad? Hay cosas que por naturaleza misma vos no podés elegir. Más allá tal vez. Pero hay cosas que por naturaleza son y no puedes cambiar esa realidad. Algunas, ¿verdad? Otras pues sí, se puede. El individuo también tiene derecho a tener una vida digna. Vivir con dignidad, vivir bien. Tenemos derecho. Así también el individuo tiene derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, un medio ambiente sano. Bueno, y entre otros derechos del individuo, ¿verdad? Ahora la colectividad. Según la investigación, pues estamos haciendo el estudio del individuo, la colectividad y el Estado. Vamos a ver qué podemos decir de la colectividad. Aquí ya estamos hablando de derechos sociales, de seguridad social, salud pública, bienestar económico, justicia social. En la seguridad social, ¿verdad? El papel que hace la Policía Nacional Civil, también el papel que hace la Fuerza Armada. Pero hay un problema en nuestro país, en nuestro pueblo, la justicia social. Se ha hablado mucho, hubo guerra civil, ha habido todo, han habido gobiernos que han prometido y sigue la injusticia social. El pueblo sigue oprimido, sigue sumiso. Y esto pues que la misma Constitución dice, ¿no?, que al no cumplirse las leyes y los derechos fundamentales, el pueblo tiene derecho a la insurrección. Tiene derecho a defender lo conquistado, tiene derecho a defender la victoria, ¿verdad? Bueno, pero la Constitución habla ahí del derecho a la insurrección. Esto, lo demás yo se lo he agregado, pero es cierto. Está escrito, no está escrito, el pueblo tiene ese derecho natural a conquistar su libertad, ¿verdad?, a defender lo conquistado y a defender su victoria. Que no esté reconocido es otra cosa, pero el derecho lo tiene. Es como los derechos humanos, son inherentes a la persona humana, siempre han existido. Lo que ha sucedido es que en algunos pueblos son reconocidos. Vaya, el Estado, ¿sí?, podemos hablar mucho sobre el Estado, ¿verdad?, como un ente jurídico, un aparato coercitivo, ¿verdad?, tiene el amparo legítimo de las leyes para su existencia. El Estado no pudiera existir sin el derecho, porque es el derecho, son las leyes que amparan al Estado, es paralelo. Y el Estado se fundamenta, pues, y se ampara en el derecho. Así se hace legítimo con el cuerpo de leyes. Bueno, el Estado tiene sus elementos, ¿verdad?, su pueblo, territorio. El Estado tiene su gobierno, tiene poder.
ejecutivo, legislativo y judicial son sus órganos. Por eso pues existen leyes, existen instituciones de gobierno, existe un ejército, existe la policía, y todo eso nos da una pauta y nos hace saber que existe un aparato coercitivo, un ente jurídico llamado Estado. Hay que leer teoría del Estado, pero es más, creo que ven una asignatura que así es su título, teoría del Estado, y hay un poco de tratadistas también. Miren, ya para el miércoles tenemos el examen, en verdad. Ya quiero que para ir avanzando, ya me traigan en una hoja de papel bond, ya sea redactado a mano o escrito en computadora o en máquina, como sea, los nombres de cada integrante de los grupos, el título del tema y los integrantes. Vamos a ver si nos queda tiempo. Allí les voy a entregar, antes del examen, pues los reportes del ciclo pasado. Vamos a ver si nos queda tiempo y después vamos a hacer el examen. Así para ir avanzando. O si no queda tiempo, pues lo voy a hacer en una convocatoria solo para eso. Son 2 convocatorias pendientes que tenemos, porque también falta de la otra evaluación que va a ser de reporte individual, donde voy a distribuir los temas individuales. Ese reporte es más pequeño, no se me vayan a preocupar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro o no se entendió nada? Quizás por el momento no hay dudas, licenciado. Vaya, pues está bien. Pero ya si después se le pierden dudas, anótenlas ahí en un libreto, en un cuaderno, y después me hacen las preguntas. Ojalá no me vayan a agarrar en curva, como dicen, ¿verdad? Porque lo único que sé es que no sé nada, como decía Sócrates. Muy bien. Nos vamos a quedar aquí. Porque vieran cómo me están comiendo los zancudos. Aquí estoy en la universidad. Y estoy afuera. Pasen feliz fin de semana. Cuídense y estudien. Gracias, licenciado. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado, igualmente.